la líder opositora María Corina Machado expresó: "Esta es una lucha espiritual y vamos de la mano de Dios. Él acompaña este movimiento cívico, por la unión familiar, la dignidad humana y la libertad". Así aseguró en un discurso difundido por redes sociales, y que no hay vuelta atrás. Veamos los hechos. El régimen de Maduro se robó propiedades, el petróleo, el futuro de millones de venezolanos que tuvieron que salir del país. Se les robó la oportunidad de votar, pero lo único que no puede robarles es la fe. Jueces 5:7. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben, porque además, miren, el origen de nuestro poder viene de la convicción de una nación de gente noble y buena, y un país que quiere vivir unido como nación, con dignidad, con respeto, con solidaridad entre todos. Y eso es lo que significa hasta el final, porque la gente decidió que esto va hasta el final, porque es una lucha espiritual, es una lucha por el bien, y el bien siempre triunfa sobre el mal, siempre triunfa sobre el mal. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahora, ¿ustedes creen que María Corina no sabía que el fraude sería uno de los escenarios en las elecciones? ¿Se imagina a Maduro entregando el poder? Por las buenas no. ¿Y si no lo hace, qué haría? Haremos que la respete y que lo entregue. No hay otra. Al final de eso se trata. ¿Qué significa cobrar? Cobrar es hacer que el sistema tenga que aceptar la decisión de la sociedad venezolana y que lo hagan todas las instituciones de la misma, no solamente Maduro, sino también las Fuerzas Armadas, los órganos de seguridad civiles y el resto de la sociedad y los partidarios de esos grupos. Lo que ocurrió en Venezuela es que la oposición de ese país se preparó para defender con pruebas los resultados electorales. Por mucho tiempo estuvieron estudiando la situación porque María Corina Machado supo que Maduro no entregaría el poder fácilmente. Es por eso que tomaron todas las precauciones necesarias para llegar a obtener las actas después de las elecciones del 28 de julio. Pero cómo lo hicieron, es lo que muchos se están preguntando hasta ahora. Para eso nos acompaña Nicolás Pístiga, experto en tecnología digital, y vamos a enlazarnos a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde él se encuentra. Bienvenido. Buenas tardes, Carolina. Un gusto estar en contacto. Un gusto que nos acompañes, Nicolás. Bueno, recordemos el domingo 28 de julio, cuando el Consejo Nacional de Venezuela Electoral da a conocer los resultados de la elección. Daban como ganador a Nicolás Maduro y solo unas horas después la oposición dice: no ganó Maduro, ganamos nosotros, y tenemos incluso pruebas. ¿A qué se referían? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo que pruebas? Exactamente. Lo que pasó fue precisamente eso. Cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comunica públicamente que Maduro había ganado las elecciones, la oposición previamente, de manera muy sigilosa, trabajó en un mecanismo tecnológico, innovador y muy eficiente realmente para transparentar los resultados electorales. ¿Qué hicieron puntualmente? Gracias al trabajo de 90.000 testigos que estuvieron en 30.000 mesas electorales en todo el país. Lo que hicieron fue un sistema tecnológico para que puedan enviar las fotografías de las actas de escrutinio. Entonces, una hora después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela había dicho que Maduro ganó las elecciones, la oposición ya había descargado automáticamente del sitio web del Consejo Nacional Electoral una copia de todas las actas que había publicado el CNE, y además la oposición contaba con todas las fotografías que le habían enviado sus testigos en cada una de las mesas electorales. ¿Qué significa esto? Que la oposición realmente tiene pruebas concretas, gracias al mecanismo tecnológico que utilizó, de que el verdadero ganador de las elecciones no fue Nicolás Maduro, ¿sí? La oposición, que está liderada obviamente por Corina Machado, María Corina Machado, viene trabajando en este proceso desde mucho tiempo.
El próximo usuario afirma que tiene información de fuentes confiables que Venezuela ya está ganada. Escuchémoslo. El país ya es nuestro. Y lo digo con toda propiedad. El país ya es nuestro. Pasarán muy pocos días para que ustedes tengan conocimiento de una verdadera remoción de estas ratas, una auténtica remoción de estas ratas que esperamos sea de forma incruenta, sea sin un solo disparo. Pero se van de una forma que ustedes dicen, ay, no me gusta, pero entonces se van a quedar esto. Bueno, señores, alguien se tiene que quedar. No van a creer que esto van a llamar por teléfono a María Corina. Bueno, María Corina, ven y te sientas que yo me voy. No, eso no va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que va a pasar, de lo cual solo puedo contar lo que voy a contar. Ya está decidido, ya se reunieron, ya se tomaron las decisiones. Les voy a advertir algunas pocas cosas que sé. Todos se van. Cuando les digo todos se van, es que cada uno va a acudir a su destino final, que no es lo que están pensando. Su destino final es otro país. Es decir, voy a decir un disparate. El que le tocará irse a, ¿dónde digo? A Borneo, se irá a Borneo. Coño, me lo van a dejar. Déjelo que se vaya a Borneo. No, el que se vaya para la otra cosa, se irá para la otra cosa. Eso es muy importante, que no lo peleemos, no lo discutamos, no lo saboteemos. Si nosotros llegamos hasta aquí, de la mano de María Corina Machado, nosotros tenemos que seguir obedientes a María Corina Machado. Lo que ella haga es lo que hay que hacer. Lo que ella deje de hacer es lo que hay que dejar de hacer. Lo que ella reclame es lo que hay que reclamar y lo que ella calle es lo que hay que callar. Se lo digo de todo corazón. Por otro lado, María Corina, con su lema hasta el final, sigue asegurando a los venezolanos que la lucha continúa. Hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y eligió a Edmundo González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Ernesto González Urrutia, después de su partida a Madrid, asegura que regresará a Venezuela antes del 10 de enero. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete. Nicolás Maduro está seguro que juramentará como presidente por el periodo 2025-2031. Me llegó la invitación formal ya para que asista a la sede del Palacio Federal Legislativo el próximo 10 de enero porque me van a juramentar a este obrero que está aquí, a este hombre que está aquí, como presidente constitucional de la República Bolivariana para el periodo 2025-2031. Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esperemos que el bien triunfe sobre el mal. Yo tengo mucha fe de que esto va hasta el final y confío en el proceso de María Corina y en el plan. Comparte este video y si te gustó dale me gusta y suscríbete.